Tomen asiento, por favor. Buenos días. Hoy es el tercer domingo del Adviento y este es un tiempo donde hemos seguido cada domingo parte de los diferentes textos que están en el Evangelio de Lucas y que relatan justamente acerca del nacimiento de Jesús. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en particular sobre un canto que es muy tradicional realmente en la vida en la liturgia de la iglesia. Es un canto esencial porque es un canto que en su versión en latín se conoce como el Magnificat. Claro, no lo vamos a hablar en latín, pero es un canto tradicional de la vida de la iglesia. Entonces, y que precisamente empieza su nombre o deriva su nombre de la primera frase que María dice en el momento en que está ella orando o alabando a Dios: engrandece mi alma, Magnificat en ese sentido, engrandece mi alma al Señor. Pero les invito a que primero oremos y pidamos juntos la dirección de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por este tiempo que tenemos, Señor, para acercarnos a ti, para buscar de tu presencia, para poder descubrir, Señor, cuáles son los propósitos que tú tienes para nuestra propia vida. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que seas tú el que nos conduzca en este tiempo de estudio, en este tiempo donde venimos a tu palabra porque queremos ser enseñados por ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Quiero que considere esto. Tendríamos que empezar con una pregunta importante. Una pregunta que habla acerca de cuál es el enfoque realmente de nuestra vida. ¿Qué es lo que a nosotros nos está moviendo? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que realmente está impulsando toda tu vida? ¿Sabes? Yo sé que esta es una pregunta de carácter existencial, porque finalmente a partir de esto nosotros tenemos que sinceramente preguntarnos qué es lo que nos está moviendo. Esa es una respuesta, es una pregunta que en muchas de las ocasiones no nos queremos hacer, porque no nos queremos molestar mucho acerca de preguntarnos acerca de nuestras motivaciones básicas o de nuestras creencias básicas. Como no las queremos hacer, puede ocurrir esto, porque finalmente todos tenemos una motivación o diferentes motivaciones y todos finalmente actuamos de diferentes formas. E incluso las cosas que finalmente cuando revisas tu conducta, ahí vas a encontrar en buena medida de verdad cuáles son las motivaciones reales que tú tienes, aunque no necesariamente son las que tú dices que son reales. Por ejemplo, si en verdad eres un fan del fútbol, no te vas a perder ningún partido. Si de verdad tu motivación es el fútbol, de verdad vas a estar metido en eso y vas a saber estadísticas y demás. Si en verdad tu propósito es la familia, déjame ahora sí empezar un poco más complicado, porque muchos de los varones, por ejemplo, decimos mi familia. ¿Cuánto tiempo ocupamos a la familia? No es lo mismo que trabajes por la familia a que ocupes tiempo con tu familia. Entonces suele pasar que muchas de las ocasiones nuestra motivación realmente no está en nuestra familia, sino está en nuestro trabajo. Estoy trabajando y trabajo por mi familia y estoy haciendo todo por mi familia y no voy a la casa porque estoy trabajando por mi familia y resulta que finalmente lo que pierdo es la familia. Porque nunca estoy en casa. ¿Cuál es la motivación que está guiando tu vida en este momento? Generalmente pueden ser tres. La escuela es generalmente una motivación, particularmente si son gente joven. La escuela en este momento es lo importante para mi familia. Y si es la escuela, yo supongo que además vas bien en la escuela y vas con muy buenas calificaciones. Si tu motivación es la familia, la escuela. Si de verdad tu motivación es la escuela, supongo que vas con buenas calificaciones. Porque si no es la escuela, entonces hay otra cosa que te está distrayendo y que realmente no estás enfocado en la escuela. Entonces, ¿cuál es la motivación que está guiando tu vida? Para otros puede ser posiblemente el trabajo, ¿sí? Y esto tiene que ver también porque las motivaciones incluso van a ir cambiando dependiendo del segmento donde estás. Por ejemplo, para algunos que son aquí muy jóvenes, posiblemente
escuela es una motivación importante en un momento de su vida, pero más adelante ya dejan la escuela porque ya son profesionistas, ya se titularon, etcétera, entran al sector laboral y entonces su trabajo se convierte en algo muy, muy importante. Y más adelante incluso la familia va a adquirir justamente ese mismo rol. Entonces la escuela, el trabajo, etcétera, pueden ser las grandes motivaciones que guíen la vida de cada uno de nosotros. Esas pueden ser las grandes motivaciones. Ahora, cada una de esas motivaciones de verdad son en buena medida de carácter temporal, porque en el devenir de nuestro propio existir, al final de cuentas nos va a ocurrir algo. No siempre vas a ser estudiante. No siempre lo más importante va a ser tu trabajo. Incluso va a haber para algunos de nosotros que tendrán la oportunidad, y algunos quizás de los que ya estamos aquí, algunos de pronto pues ya me jubilé, entonces el trabajo ya no es lo más importante. La producción de dinero, en algún momento descubres que no todo en la vida tiene que ver con el dinero que estás buscando conseguir. Incluso la familia llega a un momento en el que también vas a dejar de tener familia. Así es que aunque piensas que de pronto la familia es para siempre y estás pensando en que como mamá estás cuidando a los hijos, de los niños, etcétera, y en algún momento los hijos también se casan y van a emprender un camino propio. Así es que nuestra vida tiene que tener una base mucho más firme que solamente el trabajo, que solamente la familia o las escuelas, etcétera. Necesitamos algo mucho más firme porque además cada una de ellas de una o de otra manera son transitorias. Entonces, cuando tu enfoque está de otra manera distinta, y de ahí que necesitamos no estar enfocados en la familia, en el trabajo, etcétera. Podría haber mencionado cualquier otra cantidad de cosas que pueden ser la motivación primaria para muchas personas. En lugar de eso, nosotros necesitamos algo mucho más firme, algo que de verdad sea eterno y que nos dé la oportunidad de no solamente cuando tengo 14, 18 años, sino que cuando llegue a los 90 yo siga pensando exactamente en ese mismo enfoque. Entonces, puedo mantener un enfoque desde los 14, 15 años hasta los 90 años, no importa cuántos años de Dios me dé. Finalmente, si Dios es el enfoque de mi vida, entonces muchas de las cosas que yo voy a poder seguir desarrollando a lo largo de todo mi existir van a tomar una dimensión totalmente diferente. Mira, quiero solamente este texto de cómo lo escribió uno de los salmistas. Solo en Dios está acallada mi alma. La primera frase es importantísima, solo en Dios. ¿Sabes? Él sabe que está metido en un montón de complicaciones, igual que todos los que estamos aquí. ¿Sabes? La época en la que este salmo está siendo escrito no es una época donde todo es tranquilidad y una paz así bucólica donde todo está bien tranquilo, no es cierto. La verdad es que es un momento de muchos conflictos. Muchos de los salmos se escribieron en momentos de enormes conflictos, momentos donde había invasiones de ejércitos, momentos donde había escasez económica, donde los malosos también venían, atacaban al pueblo y se robaban las cosas. Ese era un momento muy, muy complicado. Así es que en un momento muy complicado, quizás semejante al que podemos experimentar hoy en día, en medio de ello, un salmista dice, solamente en Dios puede descansar mi alma. La palabra acallada, quizás la podríamos traducir de una forma distinta. Solamente en Dios puedo descansar. Porque cuando Dios se convierte en el objetivo de toda tu vida, puedes encontrar en Él no solamente un espacio en el cual puedas orar o rezar en algún momento determinado, sino que se convierte ahora sí en la guía completa de toda tu vida. Ahora, uno de los personajes que tiene que ver con el texto que hace un momento leímos de Lucas capítulo 1, y que es la oración del Magnificat, uno de esos personajes principales aquí tiene que ver con el papel de María. Ahora, María es alguien que empieza a darse cuenta de que el objetivo importante de toda su vida no puede estar en la familia, en el trabajo, etcétera, sino traza una meta mucho más lejos. Ahora, cuando tu vida tiene como objetivo, quiero que pienses en esto, un momento. Cuando tu vida tiene como objetivo algo más allá de ti mismo, ¿sabes? Nuestro grave problema es que en buena medida, cuando decimos mi familia, mi trabajo, etcétera, en buena medida lo hacemos desde una perspectiva egoísta. Porque, querrámoslo o no, estamos hablando de mi trabajo, mis estudios y mi familia. De una o de otra forma seguimos siendo egoístas. No somos tan altruistas, realmente. O sea, yo no estoy trabajando por la familia de mis vecinos, yo trabajo por mi familia.
Yo me estoy preocupando por mis hijos, por las escuelas de ellos, y tal vez ahora que yo ya soy abuelo, por mis nietos, pero no estoy preocupándome por los nietos de otros. Mucho de nuestro enfoque realmente sigue siendo egoísta. Entonces, esa actitud egoísta, por supuesto, si queremos que esto se convierta en un proyecto más grande, obviamente nuestra meta ya no puede estar puesta en nosotros mismos. Nosotros no somos la medida para el cómo se van a hacer las cosas. Entonces necesitamos una meta que nos trascienda, es decir, que esté fuera de nosotros mismos. Es más, no solamente en el bien común. De pronto dices, bueno, pero que sea de beneficio para toda la gente que está a mi alrededor. No, eso es el bien común. De pronto no está mal. Muchas de las cosas podemos hacerlas pensando no en nosotros como individuo, sino en la gente que se forma parte de nuestra comunidad o que forma parte de la iglesia, del salón de clases. ¿Sabes? Mucho de eso podemos depender de todo esto. Sin embargo, se trata de ir algo más lejos, algo que trascienda a tu propia vida. Cuando tu objetivo de vida está en este nivel, hasta ahí vas a llegar. Y quizás incluso ni siquiera en el nivel que pasaste, sino quizás en la práctica vas a irte mucho más abajo. Pero cuando pones tu mira, dicen las Escrituras, en las cosas de arriba, cuando las pones en Dios, en lo que está hasta arriba, cuando tú haces eso, entonces el objetivo, como ya no tiene que ver contigo, sino que tu objetivo está justo en que la gloria de Dios sea manifestada. Cuando tu objetivo está en lo eterno, entonces tu vida en verdad puede ser un instrumento maravilloso para la gracia de Dios y para bendición de muchísima gente en derredor tuyo. ¿Por qué? Porque en lugar de estar pensando egoístamente en mi trabajo, mi profesión, mi empresa, en lugar de estar pensando en eso, cuando mi objetivo está en la gloria de Dios, déjame decirte, cuando tu objetivo está sin la gloria de Dios, todo lo demás ya está incluido. Todo lo demás ya quedó incluido ahí, porque tu objetivo es que Dios sea glorificado. María justamente es algo de lo que ella hace justamente en eso, y es alguien que está dispuesta a darle la gloria a Dios. Ahora, la frase de darle la gloria a Dios, y empieza María diciendo, engrandece mi alma al Señor, quiero que lo consideremos un momento. No es una frase religiosa que en un momento de sensibilidad alguien expresa. Dar la gloria a Dios implica compromisos que las personas tienen que asumir. Es disposición de decir, voy a glorificar a Dios, aunque las cosas no sean las más sencillas. Quiero que piensen un momento cuál era el escenario de esta joven. Todos hemos escuchado un poco acerca de la historia de quién era María, la madre de Jesús. Todos hemos escuchado un poco acerca de esa historia. Bueno, en aquella época, el que una joven resultara embarazada, bueno, hoy en día nos escandalizamos un poco, cómo es que ya saliste así, y pues vamos a ver un poco de censura y todo lo demás, ¿no? En aquella época significaba la pena de muerte. No es lo mismo nuestra época que aquella época. Y sus padres deberían de estar entre los primeros que iban a tomar una piedra para matar a pedradas a su propia hija. Así es que cuando María dice, estoy dispuesta a que el nombre de Dios sea glorificado, ella sabe el enorme riesgo que está corriendo en medio de ello. Porque no es lo mismo, quiero darle la gloria a Dios en medio de un culto donde todos estamos cantando, todo el mundo está en paz. Aquí podemos darle la gloria a Dios, Señor, y te alabamos, te bendecimos y levantamos nuestras manos, etcétera. Pero asumir el costo de lo que representa darle la gloria a Dios, eso es totalmente distinto. Y es lo que esta jovencita estaba haciendo justamente. Es una jovencita, pero además déjame decirle, la verdad es que en aquella época, si había gente, hoy en día usamos la palabrita esa de sectores vulnerables, ¿no?
¿sí? Pensando en gente con pobreza, etcétera, con poca educación. Bueno, déjeme decirle, una joven pueblerina, pobre, en aquella época, ella representaba lo que para nosotros hoy son esos sectores vulnerables, donde posiblemente no tendría muchas opciones, no tenía muchas oportunidades, realmente tenía muchas más cosas en contra. Déjame decirles, de pronto pensamos en alguien que va a dar gloria a Dios y pienso de pronto, dices, aquel hombre que tiene muchísimos talentos, Dios le puede levantar. Quizás pienso en aquel otro, dices, él tiene los recursos, tiene la economía para poder dar gloria a Dios. Sin embargo, no se trata de talentos, no se trata de recursos, sino se trata de una disposición enorme para poder darle la gloria a Dios. Quiero que veas ese texto que está ahí. Es un fragmentito de Santiago capítulo 4. Dios da gracia a los humildes. Si una mujer, si una jovencita, cuando hablo de una jovencita, de verdad estoy pensando en alguien muy, muy joven. En aquella época, la edad en la que se comprometían eran adolescentes. Esta no era una niña de 18 años, posiblemente tenía 14, porque era la época común en la que las comprometían en matrimonio. Así es que era una poco más que una niña, era una adolescente todavía. Pero si Dios es capaz de usar a un adolescente con poca educación, con muchos factores culturales, económicos en contra, si Dios puede usar a una persona así, yo le diría, Dios puede usar perfectamente a cualquiera de los que hoy estamos aquí para la gloria de Él, porque Dios así lo hace. Hay 3 características que van a aparecer en el mismo texto y que van a referenciar acerca de las personas que Dios va a usar para su gloria. La primera de ellas tiene que ver con mi espíritu se regocija. Y esa idea de regocijo tiene que ver con algo. Las personas que están buscando darle la gloria a Dios son personas que cumplen con ciertas características. Pero no son características difíciles realmente, sino que ven en el servicio una oportunidad y una bendición. Es lo que ocurrió con María. María de pronto ve el escenario, le está siendo dado un anuncio, y lo que ella está viendo es ver una oportunidad de cómo su vida va a servir de bendición. Olvídese, no es una bendición para ella. Ella personalmente estaba corriendo muchísimos riesgos. Va a ser una bendición porque a través de ella va a venir una bendición para muchísima gente en este mundo. Finalmente es la madre de Jesús, y como madre de Jesús, ella se convierte en un instrumento en las manos de Dios para que la bendición de Dios llegue a muchísima gente. Quiero que pienses un poco solamente en eso. ¿Cuántas oportunidades Dios te da de bendecir a otras personas? Dios te presenta oportunidades para que tú seas un instrumento de bendición para mucha gente más. Algunas ocasiones son de carácter individual, donde de pronto tu vida puede ser de bendición para la gente que trabaja contigo, ¿sí? En otras ocasiones, si de pronto eres un empresario, puede ser el proyecto que Dios te dio para bendecir a muchísima gente que trabaja para tu empresa. O por qué no decirlo así, en el negocio donde tú estás atendiendo, en la pequeña empresa que tú atiendes. ¿Cuántas personas van a visitarte todos los días? 10, 20, no sé, en temporada de turismo tal vez muchas más. Son oportunidades que Dios te da para poder bendecirles a cada uno de ellos. No se trata solamente de cómo obtengo mis ingresos económicos, sino que eso es una oportunidad para que ellos puedan ser bendecidos. Y entonces, lo que ocurre con esta mujer es de que en cada oportunidad ve una oportunidad para poder ser bendición para otras personas. Número 2, disfruta de la presencia de Dios. ¿Sabes? Cuando esta idea de regocijo tiene que ver justamente con eso, con el gozo, la gente puede llegar y gozarse en la presencia de Dios, puede venir y disfrutar de la comunión con Él. ¿Disfrutas leyendo tu Biblia? ¿Disfrutas leyendo lo que Dios dice ahí en su palabra para ti? Si puedes disfrutarlo, ya estás muy encaminada o encaminado acerca de cómo Dios va a glorificarte. Si puedes disfrutar cuando estás escuchando una alabanza, o quizás incluso
aunque no cantemos bien, yo estoy entre los que no cantamos bien, pero de pronto me siento motivado a sumarme a esa alabanza, no importa cómo canto, o sea, porque al final de cuentas yo sé que lo que Dios escucha no tiene que ver con la buena entonación que yo tenga, sino que lo que Dios escucha tiene que ver con la sinceridad con la que yo me acerco y adoro. Entonces Dios tiene que ver mucho más con eso que con lo que yo estoy cantando propiamente. Entonces, número 2, reconoce que Él es el Salvador. ¿Sabes? Reconocer que Él es el Salvador es muy sencillo aparentemente, pero también implica un asunto más. Cuando reconoces que Jesús es el Salvador, también es que Él es el que nos salva, que nos llama, y que la presencia de Él, quiero que veas esto, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando reconozco la salvación que viene de Dios, hay algo que puedo reconocer también. Fui salvado. Es la acción de Dios sobre mí. Así es que no se debió a mis méritos, no se debió a que me porto bien, no se debió a que soy buena persona. ¿Sabes? La salvación nos lleva a un terreno totalmente distinto. No es porque eres buena persona. Es más, la verdad es que Dios te salvó porque no eres una buena persona. Dios te salvó para que seas bueno, no porque eres bueno. Dios nos salvó no porque no peco, sino que necesitaba salvación justamente porque mis pecados me alejaban acerca de Dios. Por eso es que necesito salvación. Por eso es que necesito la experiencia de estar con Él. Pero la salvación es por gracia, no es por lo que yo he hecho. Entonces eso me lleva también a una pequeña respuesta o una gran respuesta que tiene que ver con gratuidad y decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi propia vida. Pero también en esta misma oración del Magnificat no solamente dice eso, sino que también ella misma se reconoce como sierva. Y el papel de siervo hoy en día no nos gusta mucho, porque pensamos en servidumbre y pensamos en algo que puede ser degradante. Discúlpeme la frase, y lo voy a decir con respeto, pero a nadie le gusta ser la chacha de otro. No nos gusta que nos traten así. Y si alguien me lo dice, posiblemente me voy a sentir ofendido. Y yo sé que eso de la chacha es una mala palabra, no es una palabra adecuada, por eso presenté mis disculpas. Pero esa es una forma denigrante con la que a veces nos referimos al personal de servicio. Pero el personal de servicio tiene un papel importantísimo para toda nuestra cultura. Y si pudiéramos desarrollar incluso una mejor cultura de servicio en esta ciudad, créame que nos iría hasta mejor en la ciudad si tuviéramos una mejor cultura del servicio. El problema es que no la tenemos. Sin embargo, quiero que ubique esto. María, la madre de Jesús, lo primero que hace es reconocerse a sí misma como sierva. Y busca a través de ello la gloria de Dios, porque también la gloria de Dios me lleva a reconocer mi propio papel, y mi papel es como siervo. Si usted lee las epístolas del apóstol Pablo, Pablo se refiere a sí mismo como siervo de Jesucristo. Y yo sé que la palabra siervo para nosotros hoy en día lo traducimos inmediatamente como servidor, pero en el texto de la Biblia realmente no se refiere a la palabra servidor, se refiere a un grado totalmente distinto, mucho más abajo. La palabra siervo se refiere al que es esclavo, al que no tiene voluntad propia, al que vive para lo que el Señor diga. Ese es un esclavo. Y literalmente las palabras que el apóstol Pablo pone en sus epístolas, dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Pero esto no debe de extrañarte. Yo sé que de pronto dices, no, pero es que Jesús dice que yo ya no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. Bueno, déjame decirte, Dios te puede decir lo que tú quieras, lo que Él quiera, porque finalmente para eso Él es Dios.
Pero no estoy hablando de cómo describo lo que Dios ve acerca de mí. Él decidió llamarme hermano de Jesucristo. Él decidió hacerme hijo suyo. Ahora lo que yo estoy describiendo no es cómo Dios me ve a mí, sino cómo yo estoy parado frente a Dios. Y cuando yo estoy parado frente a Dios, mi posición es la de siervo. Le voy a decir por qué. Jesús mismo usó la misma idea de él mismo ser siervo de Jesucristo. Cuando Jesús llega a la aldea de Nazaret y abre la Biblia, abre el libro del profeta Isaías y empieza justamente a decir: porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Empieza a leer un texto del profeta Isaías. Justo la lectura con la que Jesús empieza su ministerio es justamente uno de los cantos del siervo de Jehová. Justamente. Así es que Jesús mismo, él decía: no es lo que yo quiero, sino lo que mi Padre dice, porque él mismo se considera siervo de Dios. Así es que no te espante si tienes que llamarte siervo de Dios. Es más, considéralo un digno honor, porque Dios nos ha dado el honor de ser llamados siervos o esclavos suyos. Pero cuando un siervo suyo trabaja para la gloria de Dios, entonces Dios puede hacer cosas grandiosas en la vida de cada uno de los que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque el objetivo ya no está porque el objetivo ya no está en lo que yo quiero. El objetivo no está en lo que yo busco, el objetivo está en que Dios sea glorificado. Y cuando tu vida está destinada, enfocada en que Dios reciba la gloria, Dios va a hacer todo eso. Entonces, no solamente es la idea de ser siervo, sino que además ve este texto: por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. Y yo pienso un poco en el apóstol Pablo y de pronto dices: oye, el apóstol Pablo es un gran predicador, escribió la mitad del Nuevo Testamento, predicó por muchísimos lugares, levantó no sé cuántas iglesias, es el superhéroe en el Nuevo Testamento. Digo, como misionero increíble, discípulo, lo que ustedes quieran. Sin embargo, esas palabras del apóstol Pablo son valiosísimas, porque el que se sabe siervo ve lo que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero quiero que veas la parte final: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque el que es siervo está enfocado en que Dios reciba la gloria y no él. Lo importante no es mi nombre, lo importante es el nombre de Jesucristo. Lo importante no es qué hice yo, sino de qué forma Dios recibe gloria. Cuando tu vida tiene el enfoque de buscar lo eterno, de buscar la gloria de Dios, entonces Dios va a hacer muchas más cosas y va a traer bendición para tu propia vida. Ve lo que dice esta mujer que está en el texto de Lucas, María. Ella dice: porque el poderoso hizo grandes proezas, y dice: santo es su nombre. ¿Qué es lo que este Dios al que ella está enfocada en darle la gloria, qué es lo que ese Dios hace para ella? Por una razón, porque quiero que consideres esto. El primer texto que voy a poner ahí en la pantalla tiene que ver con las frases de ella misma. Dice: porque Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Eso dice el texto bíblico. Y en el segundo libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, también puedes encontrar esta frase: yo honraré a los que me honran. Quiero que pienses en esto ahora, porque cuando tu vida está enfocada en que Dios reciba la gloria, cuando todo lo que tú estás haciendo está buscando que Dios sea glorificado, entonces Dios también va a bendecirte a ti. Hay una frase popular que mi esposa acostumbra a decirme: Dios no se queda con nada. Cuando tu vida está enfocada en que Dios sea glorificado, Dios te va a bendecir. Si en verdad estás enfocada en que Dios reciba la gloria, Dios va a bendecirte a ti. Si lo que yo hago tiene que ver con cómo voy a sobresalir, Dios también lo sabe y yo voy a salir deshonrado.
Pero si el objetivo está en que Dios reciba la gloria, cuando estoy cantando la alabanza, cuando estoy preparando los alimentos, cuando voy a la escuela, si tú estudias para la gloria de Dios, Dios te va a honrar a ti. Si haces tu trabajo, tus ventas, para la gloria de Dios, Dios te va a bendecir a ti. Todo lo que hagamos. El apóstol Pablo lo escribió en una sola frase: hacedlo todo para la gloria de Dios. Si todo lo que haces, si tu trabajo es limpiar casas, limpia casas para la gloria de Dios. No importa qué estemos haciendo. No importa si eres el director de una empresa o si eres el pastor de la iglesia. No importa si estás en qué escala social, no importa en dónde estés. Cuando tu vida tiene como objetivo que Dios sea glorificado, Dios te va a honrar entonces a ti. Dios nunca deja de amar a los que le aman. Dios va a honrar a los que le honran. Hay tres cosas básicas que el texto dice acerca de lo que Dios va a hacer en nuestra propia vida. La primera de ellas tiene que ver con bendiciones. Dios bendice a su pueblo. ¿Sabes? Una de las palabras que tienen que ver con bendición es: serán múltiplemente bendecidos. El texto más famoso de esto, donde habla acerca de cómo Dios bendice a su pueblo, es un texto que está en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Todo el capítulo se llama las bienaventuranzas. Y la palabra bienaventuranza, o la traducción que usamos para bienaventuranza, Macarios, significa múltiplemente bendecido, enormemente bendecido. Eso significa la palabra bienaventuranza. Muchas bendiciones. ¿Sabes? Hay un rasgo que prevalece en todas esas bendiciones: la humildad. Porque si tú eres humilde para con Dios, Dios te va a bendecir. No se trata de cuánto puedes lograr, pero si tienes la suficientemente humildad para decirle: Señor, te necesito, Dios entonces te va a bendecir. Dios va a hacerlo. Otra cosa más que tiene que ver es con la misericordia. La misericordia de Dios es una palabra especial, me encanta, porque la palabra misericordia tiene que ver con el que Dios se coloca al lado tuyo, se coloca a tu lado para caminar contigo y se hace de un mismo corazón. Él conoce, en verdad, lo que tú estás viviendo, porque Él mismo también lo vivió. Jesús sufrió la pérdida de sus amigos y compañeros, también sufrió escarnio, también vivió en pobreza, también vivió en un pueblo segregado, y podríamos seguirlo viendo las diferentes características de quién fue Jesús. Lloró, tuvo hambre, etcétera. Podríamos decir que toda esa gama de experiencias humanas efectivamente Jesús la vivió. Nosotros podemos decir que Jesús nos entiende justamente por eso, porque Él mismo también lo vivió. Por eso es que Él nos entiende, porque Él vivió eso, pero se hace de un mismo corazón. No está dispuesto a desde el cielo bendecirte, sino que se coloca al lado tuyo, o mejor dicho, para poderlo ser todavía más preciso. Cuando nosotros venimos a Jesús, lo que Él hace es esto. Muchas veces nosotros tenemos una metáfora equivocada. ¿Sabe? Es muy frecuente que nosotros le digamos: vamos a orar y vamos a recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Vamos a recibir a Cristo en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Lo ha escuchado? Aquí no cabe Dios, porque Dios es eterno. Dios no cabe aquí. Eso es imposible. El Dios que es eterno, inmenso, no cabe en mi corazón. La metáfora está al revés, de hecho, porque no somos nosotros. No es que Dios entre en mi corazón. ¿Sabe? La verdad es que el texto bíblico es mucho más preciso.
El texto bíblico dice que somos nosotros los que estamos puestos en Cristo Jesús. Porque Él es eterno, inmenso, porque Él no tiene límite, porque Él es así de grande. Entonces mi vida sí puede quedar ahí adentro. Yo soy el que queda, si puedo decirlo ahora sí, en el corazón de Cristo. Por eso las Escrituras dicen que cuando estás en Cristo, ahí ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir te pueden dañar, porque ahora estás en Cristo Jesús. Fuiste insertado para formar parte de Él, y cuando formas parte de Él, su cuidado, su misericordia, su bondad, su gracia vienen sobre cada uno de nosotros. Y eso por supuesto que es posible cuando nosotros simplemente oramos y le decimos: Señor, recíbeme como un hijo tuyo. Cuando tú le dices: Señor, recíbeme, entonces Dios te puede recibir, y para que formes parte de Él, y estando en Él recibas de todas sus bendiciones. Y para eso no hay que hacer gran cosa, simplemente orar y pedir que sea Dios el que nos reciba como sus hijos. Y una cosa más, porque Dios no solamente te recibe, sino que también restaura todo aquello que podía estar roto. Quiero que ahora oremos. No sé cuál ha sido el enfoque de tu vida, no sé por dónde has estado caminando, pero quiero invitarte solamente a que tu vida tenga un enfoque que te va a llevar a ti a experimentar bendición, pero que también para que seas bendición para mucha gente más. Y ese enfoque tiene que ver con que nosotros oremos hoy y digamos: Señor, recíbeme como tu hijo, para que pueda experimentar de tu gracia, de tu bendición. Recíbeme como hija tuya, pero que también a partir de ahora, Señor, mi vida esté solamente enfocada en ti y en darte la gloria. Oremos. Padre, gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta mañana reunidos, donde queremos buscar de tu gloria, Señor. Queremos buscar de tu presencia, y que seas tú el que siga actuando y viviendo en medio de nosotros. Señor y Dios nuestro, permítenos ahora de tu gracia. Bendícenos, Padre, y recíbeme como una hija tuya. Recíbeme como un hijo tuyo, Señor, para poder estar ahora adentro de ti, para poder vivir bajo el cuidado y la protección tuya. Que tu gracia, Señor, sea ahora mi cobijo y mi destino. Que también, Señor, el amor tuyo se manifieste sobre mi vida, para poder recibir de ti bendición, misericordia, y que seas tú, Señor, quien restaure mi vida conforme a los planes tuyos. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor.